9:30 de la mañana y vamos a seguir analizando un poquito qué fue lo que nos dejó la elección de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que se abre a partir de eso y las nuevas discusiones que se encaran en este momento. Se habló en las últimas horas de cambios en el gabinete de la ciudad de Buenos Aires para intentar mostrar cierta reacción ante el rechazo social al PRO en las urnas, pero de momento esto ha sido descartado, lo que entiende el gobierno de la ciudad, como por lo menos para poner en stand-by cualquier cambio de gabinete, es que la gente decidió en estas elecciones apoyar al gobierno nacional y que el voto no fue un voto bronca con la gestión de la ciudad de Buenos Aires, sino, reitero, un voto a favor de las políticas de Javier Milei. Ahora bien, más allá de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, el gran desafío que se enfrenta electoralmente y políticamente está hoy ubicado en la provincia de Buenos Aires. La verdad, Mauricio Macri no está en la República Argentina, se fue cuando terminaron las elecciones de la capital federal, pero como ya lo dijo hace tiempo y como también lo manifestó en su momento Cristian Ritondo, el encargado de negociar con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no fue y no será Mauricio Macri, sino Cristian Ritondo, que es el presidente del PRO bonaerense, a quien Macri le dio el mandato de acercar posiciones con los libertarios. Pues yo vengo viendo bastantes títulos en estas horas de los intendentes no le van a consultar a Macri, la Libertad Avanza negocia sin Macri. Bueno, Macri decidió ya hace tiempo que él no va a estar en esas negociaciones, aunque es cierto que tanto desde el PRO, que tiene muchas ganas de juntarse con los libertarios, como lo dijo también el propio presidente Javier Milei, el análisis que se hace es que los Macri, tanto Mauricio como Jorge, que fue intendente de Vicente López, tienen muchas ganas de digitar un poco cómo va a ser ese acuerdo en la provincia de Buenos Aires y los libertarios no quieren. Los libertarios quieren negociar con Ritondo, con Santilli, con Montenegro y punto, ¿sí? Y es un poco lo que está sucediendo. Ayer hubo un cambio de actitud, particularmente en aquellos sectores que no quieren, sectores del PRO que no quieren acordar con los libertarios. Yo noté cierta resignación, la verdad. Cierta desazón, no sé, tristeza, como desamparo, podríamos decir, después de las elecciones en la capital federal. ¿Qué es lo que dicen los que no quieren acordar con la Libertad Avanza? Nosotros tenemos que separar las dos elecciones, dado que están desdobladas, ¿no?, en la provincia. Las que son el 7 de septiembre, que son exclusivamente bonaerenses, ahí tenemos que reeditar Juntos por el Cambio, aliarnos con la UCR, no con los libertarios, que no tienen territorio. A mí me dicen que los libertarios piensan que van a ganar en 6 de las 8 secciones electorales, sacando la tercera, donde puede candidatearse Cristina, y la octava, que es La Plata. Los que quieren un acuerdo en todos los ámbitos, bueno, lo que dicen es tenemos que negociar con la Libertad Avanza, tanto para la provincial como para la nacional, en la misma mesa. El tema que los que no quieren esa alianza en la provincia de Buenos Aires, pero no tendrían objeciones para las elecciones nacionales, ven que quedaron muy mal parados con el resultado en la capital federal. Y uno de los argumentos, la verdad, bastante poco rebatibles, es que si te ganó en la capital federal, donde gobierna el PRO, ¿por qué no te va a ganar en Vicente López, por ejemplo? ¿No? Entonces, lo que se ve, lo que se espera tal vez, es que, por miedo a perder, algunos intendentes decidan acordar ya directamente con la Libertad Avanza. En el PRO lo que van a decir es nosotros vamos a mantener la idea de sostener el sello del macrismo en esta alianza electoral. El 9 de julio cierran las coaliciones electorales, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hay un gap, hay una distancia entre lo que nosotros queremos hacer y lo que efectivamente vamos a poder hacer, y lo que puede suceder, por supuesto, para nada cocinado, es que pase lo que pasó en el 2013. ¿Qué pasó en el 2013? Macri coló dirigentes del PRO sin el sello PRO en la lista del Frente Renovador de Sergio Massa. Eso puede volver a suceder como una de las opciones para sortear la negociación en la provincia de Buenos Aires. Ayer el presidente de la Nación, que en un ratito va a estar hablando nuevamente, habló sobre qué es lo que espera él en la provincia de Buenos Aires y alertó, tal vez pronosticó, que la Libertad Avanza puede dar
un batacazo, como el que dio en la capital federal, pero en territorio bonaerense. Esto decía Milei. Pero aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, nosotros los vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar a todos y, digamos, y vamos a hacer un espacio, digamos, en el cual vamos a hacer que todo lo que es del espectro centro-derecha, digamos, o sea, digamos, va a estar incluido, y nosotros tenemos confianza que en eso vamos a avanzar fuertemente. Las negociaciones están muy avanzadas y nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo. Bien. Esto va un poco en línea con lo que les decía hace un rato, ¿no? En provincia de Buenos Aires vos vas a tener el 7 de septiembre 8 elecciones, una elección por cada sección electoral. Los que no quieren acordar con La Libertad Avanza dicen va a ser muy difícil que Javier Milei pueda nacionalizar cada una de las 8 elecciones. Él no va a aparecer en cada una de las secciones electorales. Probablemente priorice el conurbano bonaerense, ¿no? La primera sección, donde tiene a Diego Valenzuela, por poner un ejemplo. La tercera sección, veremos si se animan a competir con Cristina, si es que ella es candidata efectivamente en la provincia de Buenos Aires. Pero también es cierto que Milei puede nacionalizar una elección seccional sin necesidad de ir. Alguien alertaba, ¿y si te baja las retenciones? ¿Y si toma una medida en favor del agro? Recuerden que ahora a mitad de año vuelven a subir las retenciones, ¿no? Que habían sido bajadas temporariamente por 6 meses nada más. ¿Y si toma alguna medida en ese sentido? Te gana Junín, por ejemplo, ¿no? Un distrito que está hoy gobernado por un intendente del PRO que preferiría no aliarse con los libertarios en las elecciones locales. Entonces, el presidente está esperando un batacazo. Reitero, de 8 secciones, dicen que van a ganar 6. Salvo la tercera, conurbano bonaerense, y la primera, La Plata. Y después, por supuesto, el 26 de octubre, las elecciones nacionales, que también va a disputar, obviamente, la provincia de Buenos Aires, para las cuales hoy ya se publicó la convocatoria en el boletín oficial. Profundiza un poquito más Javier Milei sobre este avance en las negociaciones en la provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y dirigentes del PRO. Y lo que plantea el presidente es que el tiempo del PRO no pasó, pero sí pasó, ya quedó un poco atrás, un poco en la historia, el tiempo de Mauricio Macri. Vamos a escuchar al jefe de Estado. Usted insiste con un acuerdo de dirigentes. Sí, obviamente, claro. Y digamos, lo que pasa es que, bueno, quizás Macri deba entender que su momento pasó. No deja demasiado lugar a dudas, ¿no? El presidente de la Nación, el tiempo de Macri ya pasó, lo está jubilando al expresidente de la Nación, que me dijo alguien que suele charlar con Mauricio y que lo vio el domingo en el búnker, no quiere ocupar ningún cargo público. No quiere ser presidente nuevamente y no quiere ocupar ningún cargo público. Digo, tengamos este asterisco ahí flotando para cuando se acerquen las elecciones de octubre, porque la ciudad de Buenos Aires eligió este domingo, pero legisladores porteños. El 26 de octubre, como va a suceder en el resto del país, va a haber que elegir, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, diputados y senadores nacionales. Bueno, ¿se va a presentar Macri o no se va a presentar Macri? En principio se sostiene esta idea de que el expresidente no quiere ocupar ningún cargo público, por lo tanto, no querría ser candidato en las elecciones de octubre. Por supuesto, ayer salieron a hablar algunos referentes del macrismo y fueron consultados sobre esta jubilación anticipada que le da Javier Milei a Mauricio Macri, que ya lo jubiló de forma anticipada a Maqueda, juez de la Corte Suprema de Justicia, y ahora también lo jubila al expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Vamos a escuchar qué decía Silvia Lospenato, la candidata del PRO en la capital federal, sobre esta posición del presidente Milei. Los tiempos de la vida política de cada persona lo define uno, y el presidente Macri es para nosotros, para los que formamos parte del PRO, un líder que nos enseñó mucho y que nos sigue enseñando, una persona que presidió la Argentina. Ningún país de los que a mí me gustan desprecia la experiencia de quien pasó por la máxima magistratura. Nada, al contrario, a los expresidentes siempre se los escucha, se los valora y se los respeta en los países que a mí me gustan, ¿no? Así que yo espero que eso siga pasando en la Argentina. El cariño de la gente con el expresidente Macri yo la veo en la calle, sobre todo el cariño y el respeto, inclusive de los que seguramente no lo votaron, pero lo ven con respeto
por quien asumió en un momento difícil del país la máxima responsabilidad y hoy se puso en un lugar no de competencia electoral, sino en un lugar de formar a nuevas generaciones y de apoyarnos a nosotros. Bueno, qué lindo que el respeto por los expresidentes que está pregonando Silvia Lospenato aplique a todos los expresidentes, ¿no? Porque a Cristina no la han tratado desde el macrismo con el respeto que piden para Mauricio Macri. Qué lástima que a nadie se le haya ocurrido esa pregunta en el piso de la radio. Bueno, es que ellos tampoco la han tratado bien a Cristina, probablemente, ¿no? Tengo que ver. Eran Radio Mitre. Pero bueno, lo que decía Silvia Lospenato es la gente es quien decide si te jubilan o no. Más o menos en la misma línea fue María Eugenia Vidal diciendo que con el voto se define si te jubilan o no. No sé si dando a entender que para ella Macri debería ser candidato o que va a ser candidato, pero bueno, reitero, alguien que habló también con Macri el domingo dijo él no quiere ocupar ningún cargo público. Así que veremos cuál es el destino del expresidente. También no le va a quedar mucha opción, me parece, a no ser que directamente ya se retire, cuelgue los botines. Lospenato decía, hoy está en un rol de formar nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que hay algo de una derrota muy fuerte de Macri cuando quiso buscar la reelección que lo dejó muy mal parado. Es muy difícil volver de esa. Dicen que es muy crítico en lo personal, claro, de su presidencia. Es muy difícil volver de esa porque digo, tuvo todas a favor, todas. Digo, es como... Si vos le decís, che, ¿cómo te gustaría gobernar? Tuvo mayorías en el Congreso, tuvo apoyos de sectores del peronismo que le colaboraron para sacar todo lo que quiso, tuvo el apoyo del Fondo Monetario, esencialmente los medios de comunicación sosteniendo el gobierno de Macri, y aún así perdió la reelección. Las de medio término, Carly, las ganó. Las ganó de medio término. O sea, tuvo por eso también ellos se autoconvencen de que no todo está perdido, ¿no? Porque en el 2017 ganamos la de medio término, te van a decir, sí. Y nos creíamos Dios, nos creíamos inmortales, que íbamos a gobernar la República Argentina para toda la eternidad, y en el 2019 fue un golpazo, porque no solo que perdieron, recontra perdieron. Perdieron muy, muy feo. Entonces, teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei es como demasiado verborrágico y poco medido en las formas, pueden pasar un montón de cosas que perjudiquen a su imagen y sobre todo, bueno, viendo si el plan económico va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces... bueno, con esa memoria emotiva... Macri y todo su entorno debería pensar que existe una chance, no que se repita exactamente, pero digamos que haya un camino similar y además todo se está dando para que eso suceda, por lo que si él siente que tiene un resto, yo si fuera él no me correría tanto. Lo que pasa es que yo por lo menos la mirada que tengo sobre el lugar de Macri y el PRO es un lugar muy, digamos, de pérdida a pérdida. Porque si el modelo sale bien, el triunfo se lo lleva a Milei. Y si el modelo sale mal, no va a haber una búsqueda de una alternativa al modelo parecida. Va a haber una búsqueda diferente. No sé quién va a ser o cómo se va a encarnar eso. Pero viste que este país es un país muy de las formas, viste, de cómo nos rompe las bolas las cadenas nacionales y qué sé yo. Finalmente la cuestión se resuelve con lo económico. Claro. Si la economía funciona, las formas pasan de largo, y si la economía no funciona como uno quiere, las formas cambian. Digo, por lo menos, insisto, el escenario. Pero también hay mucho antiperonismo acá. Total. Mucho antiperonismo. Entonces, ¿qué busca el antiperonista también? Algo, digamos, que fantasean con que esto que está pasando pueda funcionar, pero por ahí con formas más moderadas. Macri. Es una opción, sí. Obviamente, es una posibilidad, y de hecho en esto que decía al principio, ¿no? De reeditar en la provincia de Buenos Aires el modelo 2013, que el modelo 2013 fue que el PRO no llevó su sello electoral en las elecciones legislativas, sino que lo coló en la boleta del Frente Renovador de Massa, y 2 años después ganó la presidencia de la Nación, ¿no? Entonces, como que no necesariamente un mal año te va a implicar la desaparición de la fuerza política. Pero bueno, también tenemos el caso de la Unión Cívica Radical, ¿no? Que nos recuerda cada tanto que a veces es muy difícil salir del pozo. Buenos Aires, entonces, el nuevo desafío con la incógnita en torno a la figura de Mauricio Macri, que Javier Milei dice su tiempo ya pasó, nosotros estamos negociando con otros, lo vamos a puentear a Macri, nosotros con Macri no queremos saber nada, y los dirigentes de la provincia de Buenos Aires
Aires están más que abiertos al diálogo con nosotros, un diálogo que está muy avanzado. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo está hoy el panorama en la provincia de Buenos Aires. Muy en etapas re preliminares en la provincia de Buenos Aires. Recién el 9 de julio van a cerrar las alianzas, así que imagínense que todavía queda un montón de tiempo. Tenemos un mes y medio para empezar a ver quién va a ir con quién en las elecciones de la provincia, de Buenos Aires, y todavía nos quedan casi 2 meses para conocer quiénes van a ser los candidatos. Así que sin tener los nombres es medio difícil también ver cuánto mide cada uno. Pero hace unos días Circuitos había publicado una encuesta puntualmente sobre la provincia de Buenos Aires. Traigo solo esta porque las otras quedan muy atrás en el tiempo. Esta sí es del mes de mayo y aparecen 2 escenarios. Uno donde Unión por la Patria lidera con casi el 34% de los votos, seguido por La Libertad Avanza con el 28% y el PRO con el 13,5% de los votos. El radicalismo casi el 3%. Menciono la UCR, aunque parezca muy testimonial en estas elecciones o en este escenario que mide Circuitos, porque hay chances de que los libertarios quieran tentar a un sector más conservador, si querés, o más proclive a negociar con La Libertad Avanza en estas elecciones y que no quiera desaparecer, por supuesto. Entonces vemos que sí, están todos divididos en la oposición bonaerense. Bueno, el peronismo podría imponerse en las elecciones. Ahora, ¿qué pasa con el segundo escenario que mide Circuitos? Si hay una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, quedan primeros con el 41,3% de los votos, seguida, por Unión por la Patria con el 33% y sube un poquito ahí la UCR. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, si el PRO y La Libertad Avanza se unifican, tienen más chance o de hacerle partido al peronismo en la provincia de Buenos Aires o de ganar incluso en la provincia de Buenos Aires. Y un poco también esto es lo que se está mirando, ¿no? Más allá de cuántos se puede meter, cuántos no. Hay dirigentes del macrismo que tienen su kiosquito, que tienen su estructura y la quieren mantener. Y si para mantenerla tienen que acordar lo que sea con La Libertad Avanza, lo acordarán, mejor, peor, pero hay que sostener estructuras. Ese es el punto, digamos, es conservar los negocios que ya tienen, claramente, esto es así. Y sí, tenés cargos. Esto no es para más sensibles, muchachos. No, pero tenés cargos que sostener, tenés unidades básicas, tenés militancia, tenés dirigentes territoriales a los que vos les tenés que dar alguna respuesta. No podés desaparecer de un día para el otro. La pregunta que en todo caso te hago es si es lo mismo La Libertad Avanza con el PRO en alianza o La Libertad Avanza con algunos dirigentes del PRO sin el sello del PRO. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Y sí, porque no dividís el voto. Claro. O sea, el chiste es ese, no dividir el voto. Si vos no tenés una... El tema es que no haya una lista del PRO, digamos, disidente por afuera. Exactamente, que todos los votos vayan con cual voto útil a una sola opción electoral. Pero en La Libertad Avanza están re en una, ¿no? Están muy confiados con esto que nos dio la ciudad de Buenos Aires, están muy confiados, tanto que, atención a esto, miren lo que publica La Nación Más en su cuenta de Twitter ayer, porque hoy tenemos una cita, chicos. Hoy, a las 8 de la noche, habla Karina Milei. ¿What? Esté malentonada. Habla Karina Milei, una de las personas que peor mide en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, pero que después del triunfo en la capital federal se posiciona como la gran estratega, destacada por todos, por Adorni, por Milei, tregua de momento en el Triángulo de Hierro, en la interna que mantienen. Va con su hermano, el presidente Javier Milei, a ser entrevistados por el siempre sagaz Luis Majul. Y siempre imparcial. Sí. Por eso lo eligen a él. ¿Cómo? Sí, es raro. Estaba entre Mariana Bray y Majul. Y dijeron, vamos. Yo creo que capaz que la están vendiendo esto, pero déjenme. ¿No crees que vaya, Karina? No, sí, que va a estar ahí, seguramente va a estar ahí, probablemente esté sentada ahí en un lugar visible. Ahora, no creo. Tiene mucha dificultad, esto lo digo sin ningún tipo de chicana. Posta, tiene muchísimas dificultades para su oratoria, digamos. Sí, claro. Realmente es le cuesta muchísimo hablar. Considero, muchas gracias. Claro.
por lo que no creo que la expongan a eso. O sea, me parece que o la tienen que haber coacheado muchísimo, con preguntas ya todo, pero tengo la sensación déjenme dudar de que vaya a hablar mucho. Yo tengo la sensación de que están tan cebados con una lectura forzada o exagerada del triunfo del domingo. Digo, ganaron y efectivamente, pero digo, están tan cebados con ese triunfo que no me sorprendería que recuperen la senda de Karina candidata a senadora, porque si Adorni ganó la elección siendo Adorni, digo, Adorni tampoco es una luminaria de... No, bueno, pero habla de corrido. Sí, hasta ahí. Habla de corrido. Sí, hasta ahí, digo. Habla de corrido. Pero digo, ¿cuál es la comparación sensación de Karina? Digo, fueron una elección en un territorio en el cual tradicionalmente ganaba el PRO, y ganaron ellos, con la figura de Adorni. Bueno, en no mucho tiempo hay una elección en el mismo distrito, en el cual acaban de ganar, y para ellos, en la interna, la figura de Karina es mucho más potente que la figura de Adorni. ¿Y si va a la provincia de Buenos Aires? Bueno, podría ser, pero bueno, ahí yo creo que hay una cuestión. Debe medir mucho peor en provincia. Sí, yo creo que en Ciudad de Buenos Aires, como candidata a senadora, les podría medir bien. En provincia de Buenos Aires hay un riesgo muy grande que es lidiar con la derrota, ¿sí? Ni él ni Karina los veo lidiando de manera sana y armoniosa y democrática con la derrota. No ensayaron la frustración de chiquitos. Claro, entonces una cosa es cebarse pensando en, en Ciudad de Buenos Aires al PRO nos lo comimos, es nuestro, todo el territorio lo ganamos. Y ponemos una maceta y gana. Ponemos una maceta o en la barra de plutonio, como decían los Simpson, y gana. Y otra cosa distinta es en provincia. Pero sí, claramente esto, coincido, reedita la posibilidad Karina candidata. Sí, sí. Absolutamente, porque encima te pone el nombre Milei, el apellido Milei en una boleta, así que es toda una novedad que aparezca Karina dando una entrevista. Veremos si es en vivo o no. Esperemos a ver qué onda. Por ahí solo pasea el perro, ¿no? No, capaz que sí. Da una receta de Rogel. O le sale, hace saltar el perrito. Claro, está ahí de fondo. Pero bueno, en provincia de Buenos Aires, también como para tener los datitos, ayer entró un proyecto que presenta el cristinismo para validar nuevamente las reelecciones indefinidas para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares sin intendentes. Los intendentes se enojaron, sobre todo los que están referenciados en Axel Kicillof, que dicen, nosotros también queremos reelecciones indefinidas. ¿Qué es esto de reelecciones indefinidas para todos menos para nosotros? Entonces también ingresó un proyecto de parte de Movimiento Derecho al Futuro para que se incluya a los intendentes en esto. Obviamente desde muchísimos sectores están ya haciendo campaña contra estas iniciativas. Me acuerdo que en algún momento hablamos acá con un intendente del PRO que decía, no hace falta una ley para eso, si hiciste una gestión muy mala la gente no te vota y ya, no hace falta que te pongamos por ley un límite, así que entiendo que también hay posiciones divergentes dentro de los espacios políticos que impulsaron en su momento en la gestión de María Eugenia Vidal la ley que impide estas reelecciones indefinidas. Puntualmente en Buenos Aires hay 81 intendentes que no podrían volver a presentarse en el 2027 si quisieran hacerlo porque tienen ya 2 mandatos consecutivos al frente de sus intendencias, entonces no podrían avanzar con una tercera reelección. Después otra de las preguntas que se empiezan a hacer también los dirigentes por estas horas es si va a haber una foto entre Cristina y Axel antes de las elecciones del 7 de septiembre. Lo deslizaba ayer, o lo decía bastante explícitamente Teresa García, una de las dirigentes en las que se referencia en Cristina en la provincia de Buenos Aires, senadora bonaerense, decía, bueno, estamos esperando una foto, ¿no? Entre los dos dirigentes antes de las elecciones, teniendo en cuenta que hemos visto que la unidad es bastante necesaria para el peronismo a la hora de pensar en ganar elecciones. Además, hoy también se reúne el Consejo Nacional del Partido Justicialista, va a ser a las 5 de la tarde por Zoom. Se van a tratar cuestiones más que nada administrativas, burocráticas, pero también las intervenciones de los PJ de Jujuy, Salta y Misiones, provincias que han sido muy amigables con el gobierno nacional en el último tiempo. Iba a hacerse esta reunión en abril, pero bueno, ustedes saben, existe una interna y cierto malestar interno en el peronismo, entonces se había postergado. Parte de ese malestar también puede verse por estas horas, también después de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que es la gran pregunta de si conviene o no conviene desdoblar las elecciones. Por supuesto, en Buenos Aires ya no se puede hacer nada, porque las elecciones fueron desdobladas y los comicios bonaerenses van a ser el 7 de septiembre, los nacionales el 26 de octubre. Pero se reedita por estas horas el temor que tiene un sector
interior, en este caso del peronismo, sobre cuál puede ser el efecto de ese desdoblamiento, teniendo en cuenta que en todas las provincias del interior el peronismo quedó muy relegado en el tablero de los partidos políticos que se desempeñaron en las distintas elecciones, y que en la ciudad de Buenos Aires evidentemente no funcionó. De hecho, lo reconoció Macri, lo reconoció Vidal, lo reconoció Los Penato. Desdoblar las elecciones en la capital federal fue un error. Vamos a escuchar a Los Penato, que nos explica por qué fue un error desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y que también explica un poquito por qué cierto sector del peronismo tiene miedo de que ocurra algo así en la provincia. Es el de Los Penato, hablando sobre la elección nacionalizada. Ya, ahí está. Bueno, vamos a ver ese entonces, el 4 de que la elección se nacionalizó, y en la ciudad de Buenos Aires una mayoría de porteños le dijo que sí a la propuesta nacional, porque no hubo propuesta para la ciudad, específicamente de Manuel Adorni, que es el gran ganador de ayer. No hubo una sola propuesta para la ciudad. Ellos nacionalizaron la elección y la gente apoyó mayoritariamente en la ciudad ese rumbo, y bueno, la voz del pueblo se respeta, así que hay que aceptar el resultado. Bueno, lo que dice Silvia Los Penato es: nosotros quisimos desdoblar las elecciones para discutir el tacho de basura, y se terminó discutiendo el proyecto económico de Javier Milei. ¿Cuál es el temor en la provincia de Buenos Aires? Que pase lo mismo, que Milei te nacionalice la elección y que los intendentes no cuenten con el aparato nacional del PJ ni con el arrastre de una boleta nacional para hacerle frente también de forma nacional a la propuesta de campaña de Javier Milei. Y esa es una de las internas entre el cristinismo y el quisilofismo, que es justamente los cristinistas dicen hay que nacionalizar esta elección, y están muy muy convencidos de que hay que nacionalizar esta elección, que es lo que hizo Milei en la capital federal. Y Axel Kicillof piensa todo lo contrario. Claro. ¿No? Dicen hay que tratar los problemas de los bonaerenses. Y además ahí comparten un poco el argumento con estos dirigentes del PRO que no quieren una alianza con La Libertad Avanza, que es que es muy difícil nacionalizar 8 elecciones, ¿no? Vos podés nacionalizar el conurbano, pero el resto de las secciones en la provincia de Buenos Aires es difícil de nacionalizar. Ahí aparece esta otra posibilidad de que tome una medida que el presidente, que afecte directamente a los sectores que están más alejados de la zona del AMBA, y que eso le dé un impulso a la boleta de La Libertad Avanza. También es cierto que en las últimas elecciones, Milei no es que sacó 0% de los votos en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Tiene su caudal de votos, y que después de un año y medio de gestión probablemente sea mayor también ese caudal de votos. Lo que no tiene es estructura, que también eso es lo que se plantea para estas elecciones. El arreglo, la organización tiene que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Igual en provincia de Buenos Aires pasa una cosa como diferente desde mi punto de vista de lo que pasa en ciudad, que es que tenés muy poca diferencia entre la elección provincial y la elección nacional. Y entonces toda esta discusión que naturalmente vamos a tener de acá a septiembre-octubre sobre si conviene desacoplar, si nacionalizar, no nacionalizar, se va a resolver finalmente en las dos elecciones. Digo, si en las dos elecciones gana Milei porque nacionalizó el discurso, daba lo mismo nacionalizar o no, juntar, separar. Digo, si te gana la provincial y después te gana la nacional en octubre, daba igual. No sé, porque ahí lo que tenés, y que también forma parte del argumento, es cuánto te van a militar los intendentes una boleta nacional, siendo que ellos ya no ponen nada en juego. Es como una retroalimentación, ¿no? Yo te tiro para arriba con buenos dirigentes nacionales en la boleta de diputados, pues provincia de Buenos Aires no elige senadores este año, y los intendentes me mueven la estructura abajo porque ellos también ponen en juego el Consejo de Deliberantes. Si pierden todo en el 7 de septiembre, ¿cuánto van a convertirse en violeta también, no? No sé en el sector del peronismo, pero en otros espacios también. Capaz que ni siquiera yo lo pongo en ese extremo de que se conviertan en violeta, simplemente es que no quieran militar absolutamente nada. En el 23 pasó con gobernadores, Tal cual. que no le pusieran lo que le tenían que poner porque ellos ya habían arreglado su kiosquito, su provincia y punto. Tal cual, y habían desdoblado. Claro, por eso. Pero no sé, eso ya está, no podemos
no se puede incidir en nada, claro. Las elecciones en la provincia van a ser el 7 de septiembre y las nacionales el 26 de octubre. Sobre esto tiene su mirada también el presidente Javier Milei, que no solo habla sobre la nacionalización o no de las campañas, sino también sobre el efecto del desdoblamiento, que es otro de los factores, que es el cansancio. La gente no tiene tantas ganas de ir a votar y desdoblar las elecciones es una mala idea justamente por eso. De esa manera desdoblaron las elecciones, lo cual claramente genera fastidio en la gente. Digamos, toda la gente está haciendo un esfuerzo enorme y los políticos, para cuidar sus territorios o sus negocios, llaman espuriamente a una elección desdoblada, y eso tiene como contraparte que la gente se cansa, y eso es un claro, digamos, golpe también a la decisión del jefe de gobierno. Me sorprende ver que Milei tenga un argumento, ¿no? Pero es un argumento, y es un argumento válido porque hemos visto poca participación hasta ahora en las elecciones locales. Por un montón de factores, puede ser porque estén cansados los ciudadanos de ir a votar, también puede ser porque en general no solemos tener elecciones legislativas distritales separadas de las nacionales, particularmente en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, no sabemos cuál es la real participación y el real encanto de ese tipo de elecciones. Pero lo cierto es que no hemos tenido una gran participación. Y sobre esto hay algunos grafiquitos interesantes para ver. Vamos a ver uno que hizo la consultora Casa 3. Primero para ver por nivel socioeconómico, ¿sí?, cómo fue la participación en estas elecciones. Tenemos el mapita de las partes en que ganó Santoro, las partes en que ganó Manuel Adorni y como una especie de degradé en colores de qué sectores socioeconómicos componen cada uno de los barrios. De mayor a menor. Y lo que vemos es que la clase alta eligió a Manuel Adorni sin ningún lugar a dudas. La clase media alta eligió mayoritariamente también a Manuel Adorni. La clase media sí ya empieza a pintarse, empieza a ser un poquito más heterogénea. Tiene un poco de Adorni, pero también tiene bastante de Santoro, puntualmente en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo la clase baja alta, ¿sí?, que es un poco heterogénea, tiene un poco de Adorni y un poco de Santoro, más de Santoro que de Adorni, por supuesto. Y la clase baja, que está en situación de pobreza y que se ubica en general en el sur de la ciudad de Buenos Aires, eligió a Leandro Santoro. O sea, ya hay una identificación muy clara de cómo votó la gente según nivel socioeconómico. Ahora, teniendo en cuenta esto, les traigo otro gráfico que lo publicó Argendata, Fundar, que muestra cuál es el comportamiento esperable, ¿sí?, de la participación también según nivel socioeconómico. La siguiente plaquita. Hay una línea recta que muestra en diagonal, que muestra cuál sería el comportamiento esperable. Si quieren, pasamos a la siguiente. ¿Cuál sería? Ahí está la línea recta que va en diagonal hacia abajo. ¿Cuál sería el comportamiento esperable, según Comuna, de participación según nivel socioeconómico? ¿Sí? En la raya vertical tenemos el nivel de participación, en el eje horizontal tenemos el nivel de necesidades básicas insatisfechas. Los que están más a la derecha de la pantalla son los que tienen necesidades básicas insatisfechas en mayor medida. Los que están más a la izquierda tienen las necesidades básicas más satisfechas, podríamos decir. Y lo que vemos es que los que tienen necesidades básicas más satisfechas fueron a votar relativamente cerca del comportamiento esperado. O sea, por supuesto, cayó la participación, pero en ese contexto se esperaba que esos sectores sociales votaran de la forma que votaron, o sea, participaran de la forma en que participaron, que fueran a votar. Ahora, los sectores que tienen las necesidades básicas insatisfechas en mayor medida, que son las comunas más pobres de la ciudad de Buenos Aires, son las que menos participaron en estas elecciones, Comuna 4, Comuna 8. Entonces hay una clara correlación entre el nivel socioeconómico que veíamos recién, cómo se dividió la sociedad según voto, y la participación.
Leandro Santoro tuvo mayor anclaje en aquellos sectores de la sociedad con nivel socioeconómico más bajo, que son los que menos fueron a votar, ¿no? Artemio López dice que de este modo empezamos a caer como una especie de voto calificado, ¿no? Porque los que van a votar son los que están en mejores condiciones en este momento. Yo le sumo dos cosas que me parecen que no hay que desdeñar, que no hay que dejar de lado, que es una, algo que vos dijiste ayer, y que es el tema de el bondi gratis. Sí, total. Punto número uno. Hay gente que se tiene que tomar un bondi para ir a votar. Sí. Y el bondi sale caro. El bondi sale caro. Mira si te vas a gastar 2 lucas para ir a votar cuando no tenés para morfar. Y la otra es, que me parece importante y que lo decía antes de ayer y ayer también el Pitu Salvatierra, es la cantidad de gente que estuvo afectada por el tema de las inundaciones, sobre todo los que están más cerca de los márgenes del riachuelo, más cerca de Avellaneda, que fueron realmente muy, muy perjudicados. Claro. Gente que estaba secando los colchones. O sea, gente que estaba sacando agua de adentro de su casa. Mira si se van a mover 2 milímetros para ir a votar. No. Obvio que no. Obvio que no. Entonces, me parece que son dos cosas que son importantes para tener en cuenta en el tema de la baja participación, sumado claramente, a la apatía que evidentemente hay, de que se están dando cuenta de que van a votar y nada cambia, ¿no? Sí, no, o sea, tiene una crisis de representación impresionante. Pero acá, en estas dos cosas se ve clarísimo, ¿no? Como Unión por la Patria tiene mayor penetración en los sectores más vulnerables, y los sectores más vulnerables votaron menos de lo que se esperaba que podían llegar a votar, que ya mostraba una menor participación, el comportamiento esperable. Bueno, por abajo. Daniel Steingart, que es el director de Fundar, de Argendata, explica o lanza 3 explicaciones, de donde sale el gráfico que veíamos recién, 3 explicaciones de por qué se da esta situación. Y dice, bueno, peso de inmigrantes. Cuanto más alto es el peso de los inmigrantes, más baja la participación. Hay aproximadamente 600.000 extranjeros habilitados para votar en la ciudad de Buenos Aires, sobre un total de 3 millones, 2,5 millones de electores. Y hay más alto peso de inmigrantes en las comunas del sur, ¿sí? Número 2, factor 2, ingresos. Cuanto más bajo el ingreso, más baja la participación. Eso también se da en las comunas del sur y es lo que veíamos recién con los gráficos. Y factor número 3, dice Steingart, la edad. Cuanto más alta es la edad, más baja es la participación. Ayer lo decíamos, Mirta Legrand no fue a votar, chicos. Esto explicaría por qué la participación en Recoleta fue baja. ¿Por qué? Porque tiene un promedio de edad más alto también, ¿sí? Entonces, ¿por qué se vio mayor participación tal vez en el centro y en el oeste de la ciudad de Buenos Aires? Concluye Daniel, justamente porque no tiene una gran presencia de migrantes en el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque no tiene una situación de pobreza pronunciada, de extrema pobreza, más clase media la que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y tampoco tiene gran participación de adultos mayores en el grupo social. Entonces era como un electorado más proclive a movilizarse. Y te agrego una más que me parece fantástico lo que dice Dani Steingart, y además de lo que decía el Pitu Salvatierra y lo que mencionábamos, que es la falta de información. Ustedes no saben la cantidad de gente que no sabía que se votaba el domingo. Sí. No se sabía que se votaba el domingo. Y vos, Carla, lo venías diciendo, no había ni clima de elección, nada, ni información. O sea, si vos no estás mirando la tele, que hay mucha gente que ni siquiera tiene, o sea, porque no puede o porque no quiere tener, y no estás todo el tiempo en las redes y qué sé yo, no te enterás, no sé cómo, porque además no hubo campaña, o sea, no hubo muchos candidatos recorriendo los barrios, no hubo. No. Y ahí Adorni, ¿qué hizo? Ahí sí, para mí hubo un factor del desacople de la nacional respecto a la local, que es que si hubieses tenido una elección nacional tendrías ley electoral que te obliga a tener, digamos, spots de campañas que se difunden en medios de comunicación, que mal o bien giran y hacen que la gente al menos sepa que... Claro, pero ahí tengo una pregunta que no lo sé, la verdad. ¿Es solo para medios tradicionales? No,
Para todos. Entiendo que streaming también, porque digo, hoy tampoco es que se consume tanto medio tradicional, entonces por ahí si no tiene también penetración en streaming y en otras formas de comunicación más novedosas, claro, el encendido y la rotación es menor, pero sí, la verdad, cero clima electoral. Es la tormenta perfecta, o sea, son todos estos factores que, o sea, recontra multicausal, todo esto, y por supuesto que se va a seguir analizando, nosotros no lo tenemos la verdad, pero me parece que todo esto que acabamos de decir, puesto sobre la mesa, da esto, que en algunas comunas haya ido a votar el 25%. Sí, totalmente. Y voy con el último dato porque ayer hacia la noche se convocó, se pidió en realidad una sesión para mañana a las 12 del mediodía. La piden Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Bueno, tratar básicamente el tema de los jubilados, ¿sí? La moratoria previsional y una actualización del bono que siempre nos dice Martín está congelado en 70.000 pesos prácticamente desde que arrancó la gestión de Javier Milei. Puede haber posiciones divididas en el macrismo que perdió en la ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional. No están todavía confirmados si se van a discutir las autoridades de la Comisión Investigadora de Libra y de la Auditoría General de la Nación. Y por último, sobre tema Congreso, habló Federico Sturzenegger con Bloomberg y dijo: nosotros no queremos prorrogar las facultades extraordinarias, porque uno de los puntos centrales para nosotros con las facultades extraordinarias era tener el clic, el reloj ahí sonando para apurarnos y meter todas las reformas que queríamos meter antes de fin de año. Y dijo que estos próximos días van a ser realmente muy interesantes, así que se viene full motosierra, según anticipó Federico Sturzenegger. Lo digo porque hay sectores que ya presentaron proyectos para extender las facultades delegadas de Javier Milei y por lo menos por ahora Sturzenegger dice, lo dejamos para más adelante. 10 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.